Cordial saludo, mi nombre es Silvia Paola Fernández Salazar y junto a mi compañera Natalie Martínez Jaramillo vamos a presentar el informe sobre las prácticas de saponificación y la determinación de energía cinética para las reacciones de ácido clorhídrico y el magnesio metálico, junto a la titulación de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Comenzando con la práctica de saponificación, un jabón es una sal sódica o potásica derivada de los ácidos grasos, los cuales se encuentran en grasas animales y aceites vegetales, unidos a la glicerina. Para la obtención de jabones es necesario romper el enlace éster entre la glicerina y los ácidos grasos, mediante un proceso llamado la saponificación, con la presencia de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Una vez formado, el jabón actúa como agente limpiador gracias a su estructura anfipática, es decir, que presenta una doble afinidad. Por un lado, una cabeza polar o hidrofílica que es afín con el agua, y por el otro es una cola apolar o hidrofóbica que es afín con las grasas y aceites. Esta característica le permite interactuar simultáneamente con el agua y con sustancias oleosas, ya que cuando el jabón entra en contacto con una superficie sucia, sus colas hidrofóbicas se adhieren a partículas de grasa, mientras que sus cabezas hidrofílicas se orientan hacia el agua, de tal manera que se formen micelas, las cuales se encargan de envolver la suciedad y permitir que ésta quede suspendida en el agua, de tal modo que al enjuagar las micelas sean arrastradas y pues se logre una efectiva limpieza de la grasa y de la superficie tratada. Dicho esto, el proceso para realizar la saponificación comenzó realizando un montaje de filtración por gravedad con un algodón en el cual se filtró el aceite usado. Y posterior a ello se realizó un montaje para un baño María, el cual debía llegar a una temperatura entre los 70 y los 80 grados, y en este punto en el aceite se añadieron 10 gramos de hidróxido de sodio, de modo que se formara una crema espesa, a la cual posteriormente se le añadió una esencia y fue vertida en los moldes de jabón para que reposara y quedara finalmente con una consistencia sólida como la del jabón en barra. Como análisis de los resultados, se obtuvo que al añadirle mucho menos de lo que estaba propuesto de manera estequiométrica a la reacción, la saponificación no se dio de manera correcta, por lo que luego de dejar reposar la mezcla, el jabón tuvo mucho aceite residual en la superficie y no se compactó del todo bien como era de esperarse. Aquí está el resultado final del jabón. Como ven, quedó una capa muy fina y no quedó de la manera que se esperaba que quedara el jabón. Quedó con mucha textura acá y quedó muy grasoso. No quedó con la textura de un jabón y posiblemente no sirva como un jabón por este fallo al efectuar la reacción. Ahora bien, el proceso de esta segunda práctica comenzó llenando una bureta para gases de agua de modo que no quedara ningún tipo de aire en su interior y se realizó el montaje para la recolección de gases con la bureta para gases hacia abajo, valga la redundancia, y se colocó en un recipiente con agua. Posterior a ello se agregó ácido clorhídrico a un tubo de ensayo conectado a una manguera y se le adicionó rápidamente una cantidad determinada de magnesio, la cantidad dependía de cada grupo, el cual al ser depositado en el tubo de ensayo fue sellado rápidamente para que la reacción se diera de forma favorable. El tubo de ensayo fue tapado con un tapón y posterior a ello pues se medía la cantidad de tiempo que se demoraba la reacción y el volumen desplazado de hidrógeno diatómico. La reacción que se da entre el ácido clorhídrico y el magnesio es una reacción redox o de oxidorreducción, de desplazamiento simple y exotérmica, en la cual el magnesio se oxida y es el agente reductor, mientras que el hidrógeno se reduce y es el agente oxidante. Para la práctica se calculó la velocidad de reacción de la siguiente forma.
en donde primero se debe calcular las moles que reaccionan de H2 a través de la fórmula de los gases ideales, para luego calcular la velocidad de reacción como el cociente entre los moles que reaccionaron y el tiempo que se demoró la reacción en finalizar. Al analizar las velocidades de reacción, se evidenció que para los 0,040 gramos y los 0,030 gramos de magnesio, la cantidad de este metal no limita la reacción y permite que ésta continúe, mientras que para los 0,025 gramos de magnesio, este metal se consume rápidamente, haciendo que la velocidad dependa directamente de la disponibilidad del metal, que en este caso sería el reactivo limitante. De forma teórica, si el ácido clorhídrico está en exceso, la velocidad es independiente de la masa de magnesio, como sucede con las velocidades de los grupos que tomaron 0,040 gramos y 0,030 gramos de magnesio. Sin embargo, en el caso de los grupos que tomaron 0,025 gramos, se puede evidenciar que las velocidades variaban en un rango de 4,58 por 10 a la menos 6 moles por segundo a 1,39 por 10 a la menos 5 moles por segundo, donde la mayor velocidad se obtuvo en el caso del grupo 4, aquellos que tenían una mayor cantidad de magnesio, y la menor velocidad se obtuvo en el caso del grupo 6, aquellos que tenían una menor cantidad de magnesio. El proceso de titulación ha sido básico y comenzó con la preparación adecuada de los materiales a utilizar. Primero que nada, se lavó y purgó la bureta con agua destilada para eliminar cualquier tipo de impurezas, y posterior a ello se enjuagó con una solución de hidróxido de sodio, con un poco igual para terminar de eliminar impurezas y evitar cualquier tipo de alteración en la concentración en el proceso de titulación. Una vez purgada, la bureta se llenó cuidadosamente con hidróxido de sodio y fue cerrada. Luego, en un Erlenmeyer se diluyeron 10 ml de ácido clorhídrico de concentración 0,1 mol por litro en una cantidad de agua que oscilaba entre aproximadamente los 20 y los 30 ml. Posterior a ello, se añadieron 2 gotas de fenolftaleína y comenzó a realizarse el proceso. Lentamente la bureta fue siendo abierta para depositar de forma muy cuidadosa, poco a poco, el hidróxido de sodio, agitando constantemente la solución, de manera que quedara homogeneizada. El punto final de la titulación se identificó cuando la solución adquirió un tono rosa pálido, indicando que se había alcanzado el punto de equivalencia. Se observó que el volumen aproximado de hidróxido de sodio necesario para neutralizar el ácido clorhídrico fue de 7,5 mililitros. Sin embargo, al agregar un exceso de hidróxido de sodio, el color rosa se intensificó, mientras que al agregar una menor cantidad de esta sustancia permanecía transparente o de un tono mucho más claro, demostrando así la importancia de tener la titulación en el momento preciso para obtener resultados confiables. De acuerdo con estos valores, los grupos obtuvieron una titulación más precisa, o sea, un tono rosa pálido, fueron el grupo 1 seguido del grupo 7, mientras que los grupos 4 y 6 obtuvieron unas titulaciones con mayor error, ya que tuvieron tonos demasiado fucsias. Para calcular la cantidad de hidróxido de sodio teórica para neutralizar el ácido clorhídrico es necesario llevar a cabo el siguiente proceso. Comparar el valor de hidróxido de sodio teórico con los valores experimentales, se puede evidenciar que el error es demasiado elevado, pues experimentalmente la reacción quedó neutralizada y se tornaba un rosa pálido con 7,5 mililitros aproximadamente. Sin embargo, el valor teórico establecía un valor de neutralización de 10 mililitros, la cual indica un error en las concentraciones de los reactivos, pues si la concentración de ambas fuera realmente de 0,1 mol sobre litros, la reacción se hubiera neutralizado con 10 mililitros de hidróxido de sodio.